Okay, good points. Ellos dijeron que el humano puede observar lo exterior de la otra persona, su color de piel, si es alto, si es chaparrito, si es morenita, si es güerita. Entonces, esto es lo que el versículo dice, que el hombre puede mirar nomás lo exterior del hombre, pero el hombre no puede mirar el corazón. ¿Y saben quién es el único que sí puede ver el corazón de ustedes? Do you know who's the only one that can see what's inside your heart? I'm gonna go with the boys. I want to see if the boys know about the Bible too. Exactly. What's your name? Kenneth. Kenneth respondió que Dios solamente es el único que puede ver las intenciones del corazón del hombre. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de un joven llamado David. Entonces, algunos dijeron que era pastor, otros dijeron que era rey, otros dijeron que era adorador. Cuando conocemos a David por primera vez, sabemos que él no era un rey, no era un soldado, ni era el más alto, ni era el más fuerte, ni era el más famoso. He wasn't the tallest, he wasn't the most famous person, and he wasn't a king. When the Bible mentions him about David, David era un pastor de ovejas. So David was a pastor of sheep. Él cuidaba ovejas, pasaba tiempo en el campo, no estaba parado en una plataforma like I am today, no estaba siendo celebrado por la gente. Muchos ni siquiera notaban a David, muchos ni siquiera sabían quién era David, porque David estaba siempre ¿dónde? En el campo. Pero Dios veía a David. Dios siempre acompañaba a David donde quiera que él estaba. La gente veía a un muchacho joven, pero Dios veía un corazón que lo amaba. Amén. La Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira nuestro corazón. Eso significa que Dios no estaba mirando solamente el tamaño de David. So we see that God wasn't only looking at the height of David. He wasn't looking at the age of David. He wasn't looking at the physical strength of David, or how he looked on the outside. It says that God was looking what was being formed inside him. And what was that? That was his heart. Les decía a los niños que Dios no estaba mirando ni la altura, ni la edad, ni la fuerza, ni la apariencia de David, sino que lo que se estaba formando dentro de su corazón. So hoy traje una bolsa de fe que era de David. Bueno, parecida a la de David, no era exactamente la de David, right? Pero David cargaba una bolsita así, donde él echaba. ¿Qué echaba aquí en esta bolsa? Can anybody take a quick guess? A ver, ay, estas niñas qué listas están. Siempre saben cómo responder. Piedras para que pueda defender a sus ovejas. Amén, piedras, amén. Su onda. Y su onda. Entonces sí, eso es lo que cargaba David siempre con él. Eran un par de piedras y era su onda. ¿Y qué más? ¿Hay algo más que David cargaba con él? ¿Nadie sabe más? Ok. Su arpa. Bueno, sí, a veces su arpa, pero ¿qué más cargaba David con él? A ver. Let's see the boys. Come on, boys, you can't let the girls win you, dude. Exactamente. It was his staff. There you go. I was trying to remember how you say it in English. It was his staff. What do you think David did with the staff? He guided the sheep to lambs. He walked with it. What else did he use the staff for? Anybody take a quick guess? Amén. Los muchachos decían que él usaba esto para guiar sus ovejas, para caminar con él. ¿Las niñas saben para qué otra cosa lo usaba? A ver, it's okay. There's no right or wrong answer. Defenderse.
también lo usaba para defenderse. Good job. Entonces, voy a abrir esta bolsita. Ok. Dentro de esta bolsa hay piedras que nos recuerdan la clase de corazón que David tenía. So, I'm going to pull out one by one. Be patient. I'm not going to pull all 5 out. We're going to see what the heart of David was made out of, okay? Entonces, we know that David had faith. We know David was a pretty brave young man. We know David was really good at listening and obeying. And then how our friend mentioned, we also know that he loved to what? Worship. He was good at playing the what? The arpa. That was one of his favorite instruments. Have you guys ever seen lo que es una arpa? Yeah? No? So it's kind of like similar to a guitar. Oh, perfect. This was a harp. This is a harp. This is what David carried with him most of the time too in the campo. And when he was alone, you know what David would do? Was David on his phone or with his friends or playing games? What was David mostly doing during his alone time? Tocaba su arpa. Tocaba su arpa. Él dedicaba horas y horas de adoración hacia Dios. Y sabemos que David también, a lo largo de su historia, a veces David hacía cosas que no eran correctas, pero vemos desde que era pequeño hasta cuando él creció, we see that David always knew how to turn back to God even when he made mistakes. How many of you guys have made mistakes here? Oof, I think everybody here has made mistakes at one point of our life. All right, you can put them down. Así que hoy yo quiero que sepan algo muy importante. Ustedes no son demasiados pequeños para ser usados por Dios. How many of you guys think you're probably too little for God to use you? You feel like you're too little? Well, let me tell you, I also thought that I was too little for God to use me at one point. I was so scared to sing. A lot of people told me I didn't know how to sing. They would make fun of me. And people that were very close friends with me would make fun of me. And I was like, what good can God, get out of me? But I always had some parents that were very brave and that loved me so much and showed me the word of God and taught me about David. That no matter who told him bad things and negative things and made fun of him, he was always brave to worship the Lord and do what God commanded him to do. And that's what I want you guys to learn, to be brave tonight. Not only tonight, but for the rest of your life. How many of you guys are gonna keep that promise of being brave? Amen. Okay. I like to see that. Y padres, también quiero hablar a su corazón hoy. Sus hijos están en una etapa muy importante. Sus corazones están tan tiernos. Su fe está siendo formada y su carácter está siendo moldeado. Por favor, no desperdicien esta temporada. Lo que se siembra en ellos hoy puede convertirse en fortaleza en ellos mañana. Ok, y quiero que todos digan fuertemente conmigo. Dios está formando mi corazón. Amén. Ok, vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer el capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 34 y 35. Okay, how many of the kids brought their Bibles? Raise your hands if you brought your Bible. 1, 2, 3, 4. Solamente 4 trajeron sus Bibles. 5, tú también. Okay, hey, you guys, you know what's so important? You guys need to bring your Bibles. Because what are you going to do if I teach you something that is not true? 34, capítulo 17, versículo 34 y 35. You guys need to carry that Bible like David carried his onda and his piedras to defend himself. That Bible,
that book that you have on there, it may look a little bit boring. Doesn't have that much color. It's just words and words. There's probably no pictures, right? Right now, maybe for you, it seems like it has nothing important, but not a lot of things you understand now. Oops. See, now that's a mistake I made right there. But it's okay. Let's not focus on that. But if you guys read that at home, day and night, you're going to see how that Bible, what's in there, it's going to help you face every single different challenge of the day. And it's going to help you form your heart, your character, and your mind. And if you guys don't read that Bible, if you guys don't carry that Bible with you at all times, you know what's going to happen? When you're around my age or a bit younger, when you're in high school or middle school, you're going to have a lot of troubles with your identity of who you are. And a lot of negative things that the enemy is going to want to throw at you, you're going to believe them because you don't carry that Bible with you. So that's your sword, okay? That's the armor God tells us to always wear at all times. So whatever dart, whatever sword, whatever rock the enemy wants to throw at us, you're able to protect yourself. You're able to detect what lie is from the enemy and what's the truth of God. So make a promise to yourself and make a promise to the Lord that every single time you come to church, you got to have that Bible. All right? But I'm glad. I'm proud of for those that did. And if those that haven't, if you probably didn't bring them because you don't have a Bible. But tell, hey, Mom, you know what? I need to learn who God is. And I need to know his purpose. So I need you to buy me that Bible. It's important. All right? Entonces, dice versículo 34 y 35. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Ahí voy a pausar. Do you know what that verse is saying? Raise your hand if you understand what it's saying. Okay. It's okay if you don't. I'm going to explain to you. This is why I'm here. So it says that when he was in the field, he was telling the king that he knew how to fight lions. He knew how to fight bears. How many of you guys have seen a bear close to you? ¿Cuántos han visto un oso cerca de ustedes? How big is a bear? Like bigger than me, huh? It's like big. Yeah, have you ever seen a lion's head? It's like huge. It's like big. Now imagine when he opens his mouth. Oh my gosh, those big teeth sticking out. You know, they're scary. I would freeze if I see a lion in front of me. But imagine David. David was around, I think he was around like 16, 17, around there, when God called him to fight Goliath. So he wasn't like a grown man, strong with big muscles. No, he was like a normal kid, a normal skinny kid. And he says that he fought the lion and the bear. How is that possible? Do you think a human can defeat a bear with his own strength? Can a human rip open a lion's mouth? He can't. Because in our human nature, we don't have that strength. But you know what? When you're close to God and when you're brave, when you say yes, Lord, to whatever he tells you to do, he gives you a supernatural strength to do what he has commanded you to do. That's why the enemy gets mad. And he thinks it's so easy to finish with us, but he's wrong, because we have a strong God
Tenemos un Dios poderoso que Él nos da esa fuerza para vencer el enemigo. Entonces, for God, God is so big that nothing is impossible for Him. No hay nada imposible para Dios porque Dios es tan grande. Amén. Entonces, la primera piedra es la fe. So, the first rock, let me get my rock out. The first rock of David was faith. Era fe. How many of you guys think that the piedra que lanzó contra Goliath was a big, huge rock? Raise your hand if you think it was a big, huge rock. Raise your hand if you think it was a normal sized rock. Yeah, it was a small one. It was probably like this big, look. Let me get a bigger one. Maybe a little bit bigger. But it was something similar to this. So the first one era, what did I say it was? Faith, fe. Wow, si están poniendo atención. What does faith mean? Does anybody understand what faith means? Como confianza. When you trust on somebody. Who else knows what faith means? Okay, oh, thank you, boys, thank you. Believe in something. When you believe in God. Yes. So it's believing and having trust in God. Amén. La fe significa confiar en Dios aun cuando no podemos verlo todo. Having faith is obeying and trusting what God is commanding us to do, even though we can't see anything. For us, it seems impossible. But when we have faith, whatever it seems impossible becomes possible. Y aun cuando las cosas nos dan miedo. Antes de que David enfrentara a Goliat, David aprendió a confiar en Dios en el campo. So, before David was able to trust God in the battle, he had to learn to trust God where? Before the battle, where was he at? Where? In the field. In the field, en el campo. So, antes de que él podía aprender a confiar a Dios en la batalla, él tenía que haber aprendido a confiar a Dios en el campo, a solas, donde nadie lo veía y donde nadie estaba con él. David aprendió a confiar en Dios en el campo. David cuidaba ovejas. Eso puede sonar simple, pero Dios estaba usando ese lugar para preparar su corazón. So in the field, God was using that place to prepare and form the heart of David. Cuando nadie aplaudía, when nobody would applaud him, God was watching him. Dios lo estaba mirando. Cuando nadie celebraba a David, Dios estaba formando a David. When nobody celebrated David, God was forming the heart of David. Cuando David estaba solo con las ovejas, Dios le estaba enseñando fe. When he was alone with the sheep, God was showing him how to have faith. So, niños, a veces ustedes pueden pensar, solo soy un niño. I'm just a kid. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? What good can God do with me? Have you guys ever asked yourself that question? Yeah? You as well? Why? Why has that question come to your mind? ¿Por qué esa pregunta ha llegado a su mente? Do you guys want to say why? It's okay if you guys don't. Bueno, pero Dios, quiero decirte que Dios te ve. Dios escucha tus oraciones y Dios le interesa tu corazón. So I want you to know that God sees you every single day. He hears every single prayer you do during the night or during the day. And He is super interested in your heart. I want to ask you guys, ¿quién aquí alguna vez ha tenido miedo? Who's here been scared once or is scared of something?
A ver, quiero saber, ¿de qué tienes miedo? The dark. La oscuridad. My sister still is kind of scared of the dark. She still sleeps with a lamp. A ver, ¿quién más? In the dark when I'm alone. Don't worry. I sometimes también me da miedo a la oscuridad. Cuando algo de la primera vez. Ok, nuevos retos. Ok, a ver, las niñas de atrás. Spiders. Arañas, Heights. alturas. A ver, boys. My sister's dolls. Las muñecas de tu hermana. A mi hermana también le daba miedo a mis muñecas. My sister's squishmallows. What is that? Squishmallows? O un tipo de juguete, unos juguetes de su hermana, ¿no? Ah, esos. ¿Esos? Oh, que le da miedo a esos juguetes. Bueno, yo también me daba mucho miedo cuando yo era más niña, me daba mucho miedo a la oscuridad. Así que no están solos en esos. Pero tal vez muchos de nosotros tenemos miedo de la oscuridad. Quizás otros tenemos miedo de la escuela. How many of you guys sometimes are scared to go to school? Why? Why are you sometimes scared to go to school? Of the bad weather. Bad weather. You? Because there's a boy that bullies the kids. Okay, so él dijo que por a veces el clima, ella dijo porque a veces hay niños que molestan a otros niños. ¿Quién más levantó su mano? A ver. Cuando como hay una prueba importante. Cuando hay exámenes, when there's tests. Ok. Otros tal vez tienen miedo cuando su mamá o su papá no están cerca de ellos. How many of you guys are scared when mom and dad is not there with you? Yeah. Yo también en la noche, yo me daba miedo cuando mi mamá y mi papá no estaban conmigo tampoco. Entonces vemos que hay muchas cosas que nosotros nos pueden dar miedo y hay cosas que nosotros debemos aprender cómo vencer. Pero la fe dice, aunque tenga miedo, Dios está conmigo. Y quiero que todos los niños repitan, cuando tengo miedo, a ver, todos juntos, necesito escuchar todo el army, porque ustedes no son niños, ustedes son unos guerreros, ¿ok? Y esta palabra, this word, is preparing you to become, Pastor, how do you say guerrero in Spanish? In English? Guerrero? Warrior, okay? This word is preparing you guys to be a warrior, okay? So I want you guys to scream like a warrior screams. ¿Ok? Cuando tengo miedo, Dios está conmigo. Ay, así, no, así, esos son guerreros, esos no son niños. Esos sí son guerreros los que están hablando. Ahora, I'm going to pause with you guys for a little bit and I'm going to talk with the parents, but pay attention to what I'm going to tell them. Ahora voy a hablar a los padres. David no llegó a estar lleno de fe por accidente. La fe tiene que ser sembrada, la fe tiene que ser enseñada, la fe tiene que ser moldeada. Sus hijos necesitan escucharlos hablar de Dios, pero también necesita verlos confiar en Dios. Necesitan verlos orar cuando las cosas se ponen difíciles, verlos adorar cuando la vida se pone pesada. Necesitan verlos escoger la obediencia aun cuando no es fácil. Así que padre, sus hijos, usted quizás cree que sus hijos no ven, pero ellos están anotando todo lo que usted haga, sea para bien y especialmente sea para mal, porque a veces es más fácil escoger el mal ejemplo antes que el buen ejemplo, porque por naturaleza nuestra carne nos incita a pecar. Y así que ustedes tienen la responsabilidad de que estos niños, su fe sea moldeada, sembrada y firme. Necesitan ver que Dios no es solamente un Dios del domingo, sino un Dios para toda una vida. No pueden esperar hasta que aparezca el gigante para comenzar a enseñarles fe a sus hijos. David estuvo listo para pelear a Goliat
porque la fe ya había sido formado en él antes de la batalla. Y saben que por muchos años la iglesia en eso se equivoca mucho. Pues, por muchos años usted nomás está trayendo a su hijo a la iglesia, pero en la casa él no los ve orar, en la casa no los ve abrir sus Biblias. Y yo podría preguntarle a muchos de ellos, ¿cuántos de sus padres hacen esto? Y yo quiero que usted medite, ¿cuántos de ellos van a levantar sus manos diciendo, mi papá y mi mamá sirven fielmente al Señor en casa? Mi papá y mi mamá dan ejemplo en casa. ¿Cuántos de usted con seguridad sabrán que ellos levantarán la mano? Entonces ven que aquí lo que se está haciendo en esta iglesia es extremadamente importante. Se hace servicio de niños, se pueden hacer servicio de jóvenes, pero donde es esencial que ellos aprendan y tomen ejemplo es en el hogar, porque la iglesia solamente hace una parte. La iglesia solamente le corresponde una parte. La mayoría le corresponde a usted en casa. Si su hijo llega a fallar cuando sea grande, a cometer errores cuando sea grande, no culpe a la iglesia si usted solamente le enseñó una religión, una apariencia. Eso fue por causa del ejemplo que tomó en casa. Así que es muy importante que ustedes tomen eso en serio. Y yo oro mucho por esta nueva generación, porque muchos de mi edad, yo tengo 26 años, y muchos jóvenes y amigos con quien yo crecí, le puedo contar con las manos los que están sirviendo en la iglesia. Fuimos a la misma iglesia, vivimos en el mismo lugar, pero la diferencia fueron los padres en casa. Y muchos de ellos ahora no pueden decir con su cabeza en alto que han servido a Dios fielmente. Y han tenido que pasar por experiencias tan amargas para volver a los caminos del Señor. Y yo la verdad no espero que esto le suceda a ninguno de los jóvenes ni de los niños. Y si usted ama tanto a su hijo, responda con ejemplo, con acción. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero que repitan toda la iglesia conmigo. La fe se forma antes de la batalla. So when is the faith formed? Before the what? Before the battle. So you guys got to prepare yourself daily, because you don't know when the battle is going to present to you. The enemy doesn't tell you when he's going to knock on the door, trying to challenge you to see if you're going to go with God or you're going to serve him. He's going to be very, very, deceitful. He's going to know how to play tricks on you. He's going to try to trick you into doing something that looks good, but is bad. And if you don't know this word, if you don't live this word, you're going to fall into those traps. So in order to be able to fight the giant, you got to learn how to have faith before the battle, okay? All right, punto número 2. We're going to see what was the second piedra. What do you guys think it is? So the first one is faith. The second one is obedience. A ver, todos digan en inglés fuerte. Obedience. What does obedience mean? A ver. When you listen and do what the person tells you to do. Hacer caso. Okay, entonces todos saben lo que es la obediencia. Es llevar a cabo algo que te dijeron, ¿verdad? Es saber escuchar. Para poder obedecer tienes que aprender a escuchar. ¿Ok? Entonces vamos a ir al versículo 17. Quiero leer estos versículos rapidito. Versículo 17. ¿Qué dice? Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000,
y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Versículo 20 dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. How many of you guys know what the father David told him to do? To give food to his brothers. Así es. Le dijo que le llevara comida a sus hermanos. Y le dijo que tomara algunas prendas de sus hermanos. Entonces David agarró sus ovejitas y las dejó en cargo de un guarda. Y él agarró lo que su papá le estaba dando y fue al campo a darles de comer a sus hermanos. Entonces vemos que David no le dijo que no le dijo, ¿por qué yo? Por estar tan lejos, y si me pasa algo, y si me quiere comer un león, y si este que el otro. He didn't put excuses, no puso excusas. Solamente él dijo, sí, papá, yo voy. ¿Por qué? Porque sabía que Dios iba con él y porque obedecer era lo correcto. Y fíjense, si David no hace caso a lo que su papá le dijo de ir al campo de batalla donde estaban sus hermanos, David nunca hubiera podido ver la manera grandísima como Dios lo iba a usar. David pudo perder esa oportunidad, pudo ser otra persona que Dios pudo usar para vencer a Goliat. Pero eso no fue el caso, sino que David sí obedeció y tomó esa oportunidad. Cuando llegó la oportunidad se le presentó. Entonces es muy importante que ustedes hagan caso. En sus vidas va a haber decisiones, niños. Va a haber decisiones que a veces van a ser difíciles de tomar. A veces va a ser un amigo que Dios te va a pedir que dejes de convivir porque ese niño no da testimonio. Quizás ese niño habla malas palabras, quizás ese niño te dice que mientas, quizás esa niña te dice que robes lápices o robes dulces. A veces hay otras cosas que Dios nos va a pedir que nosotros nos apartemos. Pero sabes, no va a ser fácil para ti tomar esa decisión si no buscas a Dios en tu intimidad. ¿Y dónde es esa intimidad? En tu cuarto, donde debes leer tu palabra, orar al Señor. Orar, ¿qué es? Platicar con el Señor así como yo estoy platicando contigo. Y si tú no haces eso, tú nunca vas a poder agradar a Dios como es. Nunca vas a poder tomar decisiones firmes para agradar al Señor. Entonces es muy importante que nosotros seamos, ¿qué? Obedientes, amén. Sabemos que la segunda piedra es la obediencia. David no llegó al campo de batalla buscando fama. He didn't get to the battlefields looking for fame or recognition. Llegó porque su padre lo había enviado a llevar comida a sus hermanos. So he got to the battlefield because his dad told him to do so. David was simply obeying his father. Y antes que Dios lo usara para algo grande, so before God used him for something big, David had to learn to obey in the smallest simple things. David tuvo que aprender a obedecer en lo más simple y en lo más pequeño. Son niños, la obediencia importa. Así que cuando tu papá y tu mamá te diga, escucha, obedece. Cuando la palabra de Dios te dice, di la verdad, no mientas, habla con la verdad. Cuando Dios te manda a amar, a perdonar y a ser misericordioso, hazlo. A veces queremos que Dios nos use en cosas grandes. How many of you guys want to be used by God? In what way? Do you want God to use you in a big way? In what way do you want God to use you? What is a way that you dream that God can use you? Helpful. ¿Quién más? ¿Quién más sueña ser usado por el Señor de una manera grande? I feel like you want to say something. You want to say it or no? No? How many of you guys quieren ser coristas? ¿Quieren ser cantantes para Dios?
¿Cuántos quieren ser músicos? ¿Cuántos quieren ser predicadores? ¿Ok? ¿Cuántos quieren ser pastores? ¿Ok? So those are very big things, right? But in order to be able... Qué bueno, pastor, si levantaron algunos la mano. Okay, pastor, being a pastor ain't easy. That's difficult. That's for very brave men and brave women. Anything that is for the Lord takes a lot of bravery, okay? And requires a lot of obedience. The Word of God says that only the brave are able to do great things for the Lord. And so if you guys want to be used in the big things, what way should you start acting in church to be able to get there one day? Not only in church, but in the house, in your school. A ver, ¿tú quieres decir algo? Reading the Bible every day. Leyendo la Biblia. A ver, tu compadre. Orando. A ver, just shout it. I can't go back and forth. Alabar. Cantando. Danzando. Escuchando la palabra. Sí. ¿Saben cómo puedes llegar a ese lugar? Cuando vengas a la iglesia, llegar a orar en el altar, diciendo, Señor, abre mi corazón, abre mi mente, que quita toda distracción de mi mente, que yo pueda enfocarme en adorar, de darte la mejor adoración, que yo pueda escuchar lo que el pastor o el predicador esté predicando. Ser reverentes. Those are the simple things how you start to be used by God in order to be used in a big way. A lot of us, we want to be big singers, big preachers, big pastors, great musicians, but we don't want to pay attention. We're on our phones. We're scribbling on notebooks. How are you going to learn about God if you're ignoring Him in His house? You can't learn about God if you keep ignoring Him in His house, right? So you have to learn how to obey in the little things. Y a los padres, la obediencia no se enseña solamente corrigiendo, que a veces somos muy buenos para corregir, pero muy pocos somos buenos de sentarnos a hablar con nuestros hijos, convivir y hablar con ellos. Muchas veces nomás llegamos con el cinto, ponemos castigos, pero nunca le dices el por qué lo vas a hacer. Nunca le dices con amor, antes de darle con la vara, que no lo haga, el por qué no lo tiene que hacer. Entonces no solamente es corrigiendo, también se enseña instruyendo, que son cosas muy diferentes. La Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. Esto nos recuerda que nuestros hijos necesitan dirección, guía y límites. Hay muchos padres que no les dan dirección, no los quieren guiar y no les ponen límites. Pero sobre todo necesitan la palabra de Dios sembrada profundamente en sus corazones. El corazón de un niño es como un barro suave en las manos de quien lo moldea. Y aunque muchas veces no lo notemos, hay muchas voces tratando de formar sus corazones. El mundo quiere moldearlos, el temor quiere moldearlos, el pecado quiere moldearlos, las redes sociales, las amistades y todo lo que escuchan a su alrededor también están tratando de dejar una marca en ellos. Y mientras tú no estés haciendo nada, el enemigo está yendo con todo hacia tu hijo. Y por eso muchos no saben ni si son hombres, si son mujeres. No saben cuál es su propósito, se quieren quitar la vida. Se creen feos, se creen tontos. Y sabemos que nuestros hijos no son nada de eso. Sabemos que Dios los creó con un propósito, porque así lo dice la Biblia. El corazón de un niño es como un barro, como les había dicho. Pero Dios les ha dado a ustedes una responsabilidad sagrada, formar a sus hijos conforme a su palabra. No desprecien estos años tiernos. No menosprecien esta etapa donde sus corazones todavía pueden ser guiados, corregidos y afirmados por Dios.
Llegará el día en que su hijo tendrá que enfrentar a un gigante y usted no estará parado frente a él para pelear por él. En ese momento él necesitará su propia fe, necesitará sus propias convicciones, necesitará recordar la palabra que usted sembró en su corazón y sobre todo necesitará conocer por sí mismo al Dios de quien usted tanto le habló. Todos repitan conmigo: enséñame hoy para poder permanecer mañana. Y estos niños a día gritan eso, hermano. Quizás no con esas palabras, pero con sus hechos piden a gritos que usted enseñe hoy para que ellos puedan ser unos cristianos fieles y firmes mañana, para no dejar que el enemigo juegue con sus mentes y distorsione su identidad y el propósito de Dios, que Dios ha tenido para sus vidas. Quiero que, ¿cuántos papás de niños hay aquí? Si su niño está aquí al frente, levante su mano. Ok, pasen los que estén aquí. Pasen rapidito. Pasen, por favor. Ok. Bueno, me voy a ir para acá frente. A ver, cada papá y mamá, si está su esposo aquí, su esposa, júntense. Agarren una piedra. Escoge la que usted quiera. Está con... Ok. ¿Usted ya agarró piedra, mamá? Ahora yo quiero que si tú ves a tu mami y a tu papi, pasa con ellos. Ok. Yo no quiero que me miren a mí. Yo quiero que cada niño voltee a ver a su papá. Y si el papá o la mamá pueden hincarse al nivel de los ojos de su hijo, háganlo. Si pueden, si no pueden, si tienen vestidos, no se preocupen. Ok. Quiero que haya silencio, amén. Quiero que escuchen bien lo que yo quiero decirles, pero no me miren a mí, miren a su mamá y miren a su papá. Y papás, miren a sus hijos. Padres. Entonces, ahora quiero que cada niño sostenga la mano de su mamá, o de su papá, de su mamá o su papá. Amén. Ok. No cierren las manos todavía, niños, pero yo quiero que el papá, bueno, si hay, déjenles doy varias piedras para los que tienen varios hijos. ¿Tienen una para ella? Okay. Oh, ¿tienen otra? ¿Quién más necesita otra extra? Agarre la que no esté quebrada, brother, para que no se enojen los niños. Ok, ¿todos tienen para cada uno de sus hijos? Ok. Padres, quiero que repitan después de mí a sus hijos mirándolo a los ojos. Repitan: hoy nosotros haremos un pacto con Dios. Te enseñaré la palabra de Dios. Oraré por ti. Guiaré tu corazón. Pero tú debes aprender a confiar en Dios por ti mismo. Que pausa. Ahora, niños, miren su piedra y repitan. Miren a la piedra y repitan, y miren también a los papás. Confiaré en Dios con mi propio corazón. Aprenderé su palabra. Obedeceré a Dios. Cuando enfrente mi gigante, recordaré que Dios
está conmigo. Ahora, padres, esta piedra es un recordatorio de que ustedes pueden poner la verdad en la mano de sus hijos, pero un día ellos tendrán que aferrarse a Dios por sí mismos. Ahora pueden tomar su lugar. Los niños no suelten su piedra, manténganla. Amén. Mientras los padres van pasando, los niños tomen su lugar. Pueden tomar su lugar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ya mero terminamos. Niños, sus padres, quiero decirle, they can pray for you. Ellos pueden orar por ustedes. They can teach you, they can guide you. Pero ustedes deben escoger en confiar en Dios. El padre de David podía enviarlo al campo de batalla, pero David tuvo que pararse delante de Goliat con su propia fe. Quiero que todos repitan: mi fe debe ser personal. Ok, la tercera es valentía, bravery. No voy a leer los versículos para no largarme. La tercera piedra es valentía. Un día David llegó al campo de batalla y vio al gigante llamado Goliat. ¿Todos conocen quién es Goliat? ¿Quién es? Todos juntos, ¿quién es? El giant, el gigante. Goliat era muy, pero muy grande. Yo creo, no sé si como por ahí el tamaño de la bocina. Pero era muy fuerte, era muy ruidoso. Cada día salía y espantaba a todos los soldados de Israel. Quiero que pasen 3 niños. A ver, pasen, guys, pasen. 3 niños nomás. El ejército veía el tamaño del gigante. Entonces muchos se les acababa la fe. Muchos el temor comenzaba a crecer. ¿Por qué? Porque veían a este gigante, a Goliat. A ver, you can go sit down now. El ejército veía el tamaño del gigante, pero David veía la grandeza de Dios. Como vemos el póster de la fe, él tenía fe. Los soldados decían, es demasiado grande para pelear contra él. He's too big. We can't fight against him. How can we beat him? We're so short and he's so tall. He has a big, huge sword and our sword is tiny. So they started having a lot of fear. They started losing their faith. Pero la fe de David decía, mi Dios es más grande. Repite conmigo, mi Dios es más grande. ¿Por qué? Porque David tenía experiencias personales con Dios. David had personal experiences alone in the field. That's why when he saw the giant, there was no fear in him. There was no doubt in him. Because if God could fear him from the lion, from the bear, he could free him from anything else. There is nothing impossible for God. Niños, un gigante es cualquier cosa que intenta hacerte olvidar quién es Dios. A giant represents anything that tries to make you forget who is God. That's what a giant represents. Anything that tries to make you forget who is God. Un gigante puede ser, como dijimos, el temor, la tristeza, el enojo, insecurities. What else? Pressure from others. ¿Qué otra cosa? Feeling alone. How many of you guys sometimes feel insecure about themselves? Nobody? Good job. You do? What? You know what? That's what God is saying. All that makes you forget who God is, because who is God? God created you with a perfect way. He created you with a purpose. He already had in his mind the way he was going to design you before you were even in the belly of mom. So you see how the insecurities
how the enemy tries to play tricks on you and trying to make you forget who God is. ¿Cuáles son algunos gigantes que los niños pueden enfrentar? Bueno, ya después yo les pregunto. David no enfrentó a Goliat porque confiaba en sí mismo. David enfrentó a Goliat porque confiaba en Dios. Amén. Di conmigo, con Dios puedo enfrentar mi gigante. Amén. Now I'm going to talk to the parents, okay? Pay close attention. Padres, por eso la palabra de Dios debe tener un lugar importante en el hogar. Porque cuando los niños son pequeños, no solamente les estamos enseñando historias bíblicas, estamos edificando convicciones en su corazón. Una convicción es una verdad sembrada tan profundo en el corazón que cuando llega la presión, la persona todavía sabe creer, cómo responder y dónde debe permanecer firme. David tenía una convicción muy clara: la batalla es de Jehová. Pero esa convicción no nació en el momento que vio Goliat. Esa convicción fue formada en lo secreto, en su caminar con Dios, en los días donde nadie lo veía, pero Dios estaba trabajando en su corazón. Padres, cada oración que hacen con sus hijos importa, cada versículo que les enseñas importa, cada corrección hecha con amor importa, cada vez que los traen a la casa de Dios importa, cada vez que les muestren cómo perdonar importa, cada vez que les enseñas a adorar importa, porque ustedes no solamente están criando hijos, están ayudando a formar corazones, están ayudando a formar guerreros. Porque no nomás estamos aquí para vivir una vida feliz, no, hermanos, estamos aquí para llevar a cabo una misión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, la salvación, y eso toma una gran batalla. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y para eso va a haber luchas, va a haber pruebas. Y eso está en usted, poder formar esa fe, esos corazones. Y cuando ese día llegue, lo que ustedes sembraron en casa puede convertirse en fe, valentía y convicción que ellos necesitarán para permanecer firmes en Dios. Y todos repitan conmigo: la batalla, todos fuerte, la batalla es de Jehová. So the battle is not yours. The battle is God. So God is going to help you fight that battle when you stick to the truth. All right? La cuarta piedra es la adoración. David era un adorador. Antes que David peleara con una onda, con una piedra, ¿él qué? Adoraba con la arpa. Él sabía cantarle al Señor, sabía alabarle, sabía abrir su corazón delante de Jehová. So worship is not only learning how to sing, it's not only clapping your hands, but it's learning how to open your heart to Him. It's learning how to obey Him. That's true worship. Worship is not only what you do here in church. Worship is what you do in house, what you do at school. The way you act, you either glorify God or God becomes ashamed of you. So the true worship is the way you act and conduct how you conduct cómo conduces tu vida, dando siempre ejemplo, siendo hijos de Dios verdaderamente. Niños, la adoración no es solamente cantar en la iglesia. La adoración es entregarle nuestro corazón a Dios. Tú puedes adorar a Dios cuando cantas, puedes adorar a Dios cuando oras, puedes adorar a Dios cuando obedeces, puedes adorar a Dios cuando escoges ser amable, puedes adorar a Dios cuando perdonas y puedes adorar a Dios cuando le dices: Señor, te necesito hoy. Quiero que mi corazón sea tuyo. How many of you guys have already accepted Jesus Christ in your heart? How many of you guys have done the prayer? Think of it seriously. How many of you guys have done the prayer of accepting Jesus in your heart? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okay, casi la mayoría de todos ustedes lo han hecho. Good job. That's one of the first steps. Así que hoy podemos aprender de David que un corazón adorador no solo canta con la boca, sino que ama con toda su vida. Repitan todos conmigo, niños. Adoraré a Dios con todo mi corazón. Amén. Así que, padres, la adoración en el hogar es poderosa. Permitan que sus hijos escuchen oraciones en casa. Permitan que ellos escuchen cantos de adoración. Permitan que vean que Dios no solamente es mencionado en la iglesia, sino que también es bienvenido en sus hogares. La iglesia puede enseñar a sus hijos, pero el hogar también debe ser un altar. El maestro puede dar una lección, el pastor puede dar prédica de un mensaje, pero ustedes, padres, tienen acceso diario a cada uno de estos corazones. A veces pensamos que tienen que ser momentos largos o perfectos, pero no siempre es así. Unos minutos de oración en casa pueden marcar la diferencia. Un versículo antes de dormir marca la diferencia. Un momento de adoración en el carro puede marcar la diferencia. Pero ¿cuántas veces nosotros, en vez de venir con alegres, contentos, gozosos, preparando nuestro corazón para recibir la adoración, venimos peleando con la pareja, venimos golpeando a los niños en el carro y ya llegamos todos enojados? Y muchas veces pasa así. Y eso no es la manera de llegar a la casa de Dios. Así que aprendan a marcar la diferencia. Una disculpa sincera de parte de un padre, un testimonio de fidelidad de Dios puede marcar la diferencia. Sus hijos están observando a cada momento. Ellos miran cómo ustedes aman, cómo honran, dónde corren cuando hay problemas y de qué dependen cuando están cansados o preocupados. Permitan que sus hijos vean que su fuerza viene de Dios, que vean que cuando ustedes no tienen todas las respuestas, todavía saben orar. Que cuando hay luchas todavía saben adorar, que cuando hay necesidad todavía saben confiar, porque un hogar donde Dios es adorado se convierte en un lugar donde los corazones son formados, la fe es fortalecida, los hijos aprenden que el Señor no solamente está en la iglesia, sino también en medio de la casa, amén. Y por último, el arrepentimiento. Voy a tomar poquita agua. So I've given you 4 secrets so far of how David prepared himself for the battle. How David prepared himself to fight that giant. Can you guys name them real quick? What were the first 4? Fe, adoración, obedience, courage, bravery. Good job, you guys are paying attention. Y por último, arrepentimiento. How do you say arrepentimiento in English? Repentance. Sorry, I get nervous and I forget the words, guys, in English. And I speak English, ¿ustedes creen? So, arrepentimiento is the last one. Repentance is the last one. David amaba a Dios. David loved God so much. Pero David, he wasn't perfect. David did a lot of mistakes. Do you guys know one of the mistakes David has done? No? It's okay, you don't have to mention them. But look into the story. See the mistakes he made. They're very big mistakes. Mistakes that sometimes bring shame to our life. That if we're not careful, it can bring us down. And it can make us forget or make us think that we're not worthy. That we're not enough. That if I made a mistake, why should I go back to God? I already, ya lo defraudé, ¿para qué regreso? No. He made a lot of mistakes. But this was very, very, very key to his life, repentance. David pecó, David sinned, David failed. Pero David fue corregido.
No endureció su corazón. David volvió a Dios. And I'm going to tell you guys one thing. When dad and mom corrects you for doing a wrong action, don't get mad. Don't blame others. Don't put excuses of why you made the mistake, of why you failed. Open your heart, open your ears, and accept when you've done wrong. And then do better to not repeat the same mistake. That's repentance. And that's what David did. When he failed and he sinned, he didn't put any excuse. He heard what God had to tell him. And he had to pay certain consequences, because God can forgive you, but sometimes the consequences are still there. And those consequences are sometimes difficult to overcome. Those consequences sometimes challenge you to maintain yourself in the path of God. Y esa es una de las cosas más hermosas de la vida de David. Él tenía un corazón que sabía regresar al Señor. So, niños, cuando hagan algo malo, no se escondan de Dios. I want you guys to promise me one thing and promise yourself one thing. That when you do a mistake, don't run away from God. What is one thing you should do? If you do a mistake, what is one thing you should do instead of running away from God? Fix it. Repent from your sins. Yeah, him first. Pray, orar. Oh, you took it. Si cometimos un pecado que lastimó el corazón, pedirle perdón al Señor. Wow, good job. I'm proud of you guys. So, it's important you guys do that. It's important for us to tell God, sorry. Ask him to forgive us for hurting his heart. Because when we sin, we hurt his heart. God, when you sin, God isn't with the sword trying to get you back and pay the consequences. No. He's waiting. He's waiting patiently. Crying. Hoping you're going to come back to him. Because that's how he is. Él te está esperando con los brazos abiertos que regreses a él. Él no quiere lo malo para ti, él quiere lo bueno. Así que cuando haga lo malo, regresa a Dios. Turn back to God, okay? Porque Dios no rechaza un corazón arrepentido. Dios perdona, restaura y ayuda a cambiar. Ahora, niños, repitan conmigo. Cuando caigo, puedo volver a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que, padres, nuestros hijos también aprenden arrepentimiento al observarnos a nosotros. Ellos necesitan saber que seguir a Dios no se trata de aparentar ser perfectos, sino de tener un corazón humilde delante del Señor. A veces como padres pensamos que siempre debemos ser fuertes, que nunca debemos mostrar nuestras luchas o nuestros errores. Pero una de las cosas más poderosas que un niño puede ver en un corazón humilde, que sabe reconocer cuando ha fallado y sabe volver a Dios. Un niño que ve arrepentimiento en casa aprende que la gracia de Dios es real. Voy a repetir eso. Un niño que ve arrepentimiento en casa aprende que la gracia de Dios es real. Y saben, hay muchos padres que cuando han sabido que los hijos han caído en pecado, hay unos que los solapan, que van en ese extremo, y hay otros que van en el extremo en que cortan cualquier conexión con ellos. Pero debe haber un balance. Debe haber, mira, hija, has cometido este error, yo te perdono, y tienes que pedir al Señor que te perdone,
porque no lo has hecho contra mí, sino lo has hecho en contra de él. Y el que yo te perdone no significa que las consecuencias no van a venir. Pero ahora sé fuerte y toma decisión y toma a Dios, considera a Dios en tus decisiones para que no sigas equivocándote, para que no sigas destruyendo el propósito que Dios tiene para ti. Aún estás a tiempo de arrepentirte, aún estás a tiempo de volver a Dios, porque dice la palabra de Dios, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, si tú eres un padre, por ejemplo, que solapas el pecado de tu hijo, va a decir, pues yo para qué regreso a la iglesia, yo no le tengo que pedir perdón al Señor, puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, nadie me puede juzgar, solamente Dios. Siempre la frase que usamos nosotros. Y hay otro extremo, que si tú cortas cualquier tipo de conexión y eres duro, eres frío, no muestras amor ni compasión ni misericordia con tu hijo va a pensar esto: si mi padre y mi madre no me pueden perdonar ni amar a pesar de lo que hice, cuanto más Dios menos lo va a hacer. Entonces, depende mucho el ejemplo y las actitudes que tomes tú en tu hogar, va a hacer que ellos o se alejen o piensen que pueden tener una oportunidad de regresar con Dios. Aprende que pedir perdón no es debilidad. Aprende que humillarse delante de Dios no nos hace menos, sino que nos acerca más a Él. La grandeza de David no fue que nunca falló. La grandeza de David fue que cuando falló sabía dónde volver. David sabía regresar a la presencia de Dios. Padres, la meta no es crear hijos que solamente sepan versos de la Biblia. No son solamente que se vean bien en la iglesia. La meta es crear hijos que sepan caminar con Dios, depender de Dios y volver a Dios cuando fallen. Hijos que no se escondan en la culpa, sino que corran al Padre con un corazón arrepentido. Así llegamos al momento donde David enfrenta a Goliat. Tiene fe. Supo obedecer. Fue valiente. Supo adorar a Dios. Quinto, sabía cómo arrepentirse. David no usó la armadura de Saúl, porque esa armadura no le quedaba. David no trató de pelear como alguien más. David fue con lo que Dios lo que Dios ya había trabajado en su vida. Tomó su cayado, su honda y sus 5 piedras lisas. Goliat venía con una espada, con una lanza y jabalina, pero David venía en el hombre de Jehová de los ejércitos. Goliat confiaba en su fuerza. Goliath thought he was going to be victorious because he trusted in his own strength, in his own wisdom, in his own equipment. And David knew he was going to be victorious because he didn't have any of those things that Goliath had. He only had one thing, which was faith and obedience. He only had one person, which was God. And he knew with God all things are possible. Goliat miraba el tamaño de David, pero David miraba la grandeza de su Dios. David declaró que la batalla le pertenecía a Jehová, y cuando lanzó aquella piedra, and this is why he said that the battle is from God. The battle is God, I'm sorry. ¿O cómo se dice eso, pastor? La batalla es de Jehová. A ver, los que saben inglés, los niños. It's God's battle. There you go, thank you. La batalla es de Jehová. Porque él sabía que con una piedra, la verdad era como imposible matarlo. Pero es que no era la piedra. It wasn't the rock. It wasn't the stone. It was the power of God he was going with.
He was going at full force with the power of God, the faith he had in God. He trusted in the hand, in the big mighty hand of God. He knew that that was God's battle, that it wasn't him who was fighting against Goliath, but it was God fighting against Goliath. And that's why when he threw that stone, it went precisely into the middle of his forehead. With that precision, that was the Lord, that was the hand of God placing that stone in the right exact spot. No porque David fuera más fuerte, sino porque Dios era su fuerza. No porque David tuviera una espada, sino porque David tenía fe en el Dios vivo. Niños, tal vez ustedes sean pequeños. Dios puede usar su obediencia, Dios puede usar su bondad y Dios puede usar su fe. Cuando un niño tiene un corazón dispuesto en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas grandes. En conclusión, quiero que griten todos, ahora, es el tiempo. Now is the time. Now is the time for you guys to take an action what you guys are being taught by your parents and by the word of God. Hoy hemos visto que Dios no está buscando corazones perfectos, sino corazones dispuestos. David era joven, pero su corazón estaba en las manos de Dios. Y eso fue suficiente para que Dios lo usara. Niños, nunca piensen, we're about to finish already. Nunca piensen que son demasiados pequeños para ser usados por Dios. Never believe that lie, that you're too little to be used by God. Él puede formar en ustedes una fe fuerte, una obediencia sincera, una valentía santa y un corazón adorador y un corazón que siempre sepa volver a Él. Padres, no menosprecien lo que Dios está haciendo en esta etapa. Cada palabra, oración, enseñanza y ejemplo está sembrando algo eterno en el corazón de sus hijos. Tal vez hoy parecen pequeños, pero Dios está formando en ellos una fe que un día los sostendrá frente a sus propios gigantes. Así que salgamos de este lugar con un corazón rendido diciendo, Señor, forma nuestro corazón, forma nuestras casas, nuestros hijos en ti. Porque cuando un corazón está en las manos de Dios, no importa el tamaño del gigante, sino la victoria le pertenece al Señor. Amén. Y así esto es lo que yo traje para hoy, para compartir con los papás y los niños. Amén. Y así le doy el lugar a nuestras hermanas, amén, o nuestro pastor, que va a estar tomando lugar. Esas palmas para el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre. Alabamos al Señor, hermano, porque el Señor nos ha dado 5 piedras, 5 fundamentos, donde todos nosotros tenemos que verdaderamente creerle al Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la vida de mi hermana Josie? Amén. Dele palmas al Señor por ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es fiel. ¿Alguien dice amén? Le voy hermano, quiero orar por los niños y quiero que todos se pongan de pie. Vamos a orar por todos los niños en esta hermosa tarde. Come to the front. Pasen aquí al frente los niños. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. You guys too. Come on. Yeah. You guys are children. Pase a sus niños también. Alabado sea el nombre de Jesús. No solamente los que participaron. Amén. Vamos a orar por los niños. Alabado sea el nombre del Señor. Come on. Vengan. No tenga pena. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Van a ir a traer a la más chiquita. A Milani. Ay, Milani. Padres, extendemos nuestras manos hacia el frente y vamos a orar por todos nuestros niños. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias porque tú, Señor mi Dios, has levantado una generación, Señor, como la de David.
Una generación que confía en ti, una generación, Señor, que sabe quién es su Dios. Oh Señor bendito, quizás no son grandes, no son fuertes, pero te tienen a ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús que lo que ahora se ha hecho, lo que ahora se ha declarado, lo que ahora ellos entienden, Señor mi Dios, sean esas rocas, esos fundamentos, oh Padre Celestial, que ellos puedan confiar en ti en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio del temor, enfrentando, Señor, a los gigantes de este mundo. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, viniendo sobre ellos como cuando Samuel ungió a David, oh Padre Celestial. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a cada uno desde el vientre de su madre, Señor mi Dios, tú los has guardado desde el vientre de sus madres, Señor, tú los has escogido y les has, Señor, escogido para un propósito eterno, un propósito divino, un propósito de gloria, donde, Señor, declaramos que cada uno de tus hijos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande de los que estamos acá, Señor, se cumplirá lo que tú tienes para ellos, se cumplirá lo que está escrito en tu palabra, se cumplirá, Padre amado, el propósito por la cual tú, Señor, le diste vida, se cumplirá, Padre bendito, en el nombre de Jesús, porque tú eres, Padre Celestial, el que lo hiciste, tú eres, Señor mi Dios, el que lo has hecho, y ahora en el nombre de Jesús atamos y reprendemos, Señor, a todo gigante, a todo demonio, a todo principado, a toda potestad, oh Padre bendito, aleluya, que pueda venir a perturbar las mentes y los corazones de nuestros hijos, y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos vida sobre ellos, Padre. Gracias. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice...